Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net, it-spain.net, webinars gratuitos, formativos e informativos para toda nuestra amplia audiencia, tanto en Latinoamérica como en España. Por las horas que son, tendremos a más gente, o fundamentalmente tenemos a asistentes de España, porque en Latinoamérica ahora es madrugada. Bueno, recordarles el formato que tienen los webinars. Durante unos 45-60 minutos el ponente hará, bueno, pues su explicación y hará una demostración del software. Siempre hacemos demostraciones del software en estos webinars porque creemos que los webinars son una herramienta, un medio de comunicación perfecto para poder enseñarles cómo funciona el software, qué usabilidad tiene, qué facilidad tiene y un poco cómo respira el software, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Después de esos 45-60 minutos por parte de presentación por parte del ponente, daremos paso a una mesa, digamos, redonda, o un turno de preguntas, en el que tanto los asistentes como yo, como moderador, bueno, pues debatiremos un poco o hablaremos sobre lo que ha comentado el ponente. Para hacer las preguntas pueden hacerlas de dos formas. Pueden, por una parte, escribirlas en el chat que aparece en el panel de control de su derecha, o pueden directamente plantear las preguntas vía voz IP, a través de micrófono, en caso de que tengan un micrófono, o si están siguiendo el webinar por teléfono, también pueden hacerla, digamos, hacer las preguntas por teléfono. Para hacer las preguntas vía voz IP, que es bastante recomendable porque es una forma muy directa de interpelar al ponente, de hablar con el ponente. Luego no se puede hablar con el ponente cuando vemos la grabación del vídeo. Para hacer las preguntas vía voz IP, como les digo, lo primero que hay que tener es un micrófono en caso de que se quieran hacer o se esté siguiendo la conferencia vía voz IP, y levantar la mano accionando el botón Raise Your Hand que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control de GoToWebinar. Bien, entonces de esa forma yo sabré que quieren plantear las preguntas vía voz IP y abriré el micrófono en el momento en el que puedan hacer la pregunta. Bien, recordarles que la grabación de este webinar, que este webinar se está grabando en su totalidad y que se publicará por capítulos en demosdesoftware.com y también en nuestro canal HD de YouTube, en este caso sin capítulos, youtube.com/videosit.com. Yo soy Daniel Alguacil, soy director de it-latino.net y les hablo desde Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, donde está la sede de la televisión española. Mucha gente lo conoce por eso. Y voy a moderar este webinar. Bueno, pues como ustedes saben, ya que se han registrado y están aquí asistiendo al webinar, como ustedes saben, hoy vamos a hablar de la gestión de proyectos en empresas de servicios. Un tema ahora mismo bastante en boga en España, puesto que España tiene importantes, uno de las betas empresariales que están surgiendo o que se están demostrando fuertes en estos tiempos, que son precisamente en España las empresas de servicios, que lógicamente como empresas de servicios tenemos un amplísimo abanico, ¿no? Desde consultorías, por ejemplo, de integradores de TIC, que nosotros tenemos a muchos en nuestra audiencia, pasando por empresas de energías renovables, pasando por constructoras también y servicios de ingeniería. Es un amplio elenco, un abanico y un nicho de empresas muy interesante, como les digo, y además ahora
están afrontando en muchos casos, por ejemplo, la internacionalización de sus operaciones. Hay que salir fuera a construir puentes y a construir centrales de energía nuclear, de energías alternativas. Y para ello necesitamos sistemas de software que nos acompañen en ese crecimiento, en esos nuevos retos, ¿no? Bueno, pues por eso estamos hablando, hemos hecho en los últimos tiempos varios webinars dedicados a las empresas de servicio y, como os digo, como sabéis, pues hoy vamos a hablar también. En este caso nos van a hablar desde ESACT Software, bueno, ESACT, que se llama ESACT España, ahora mismo se llaman las compañías multinacionales, ya sabéis que tienen esos cambios de nombre a veces, pues ahora es ESACT España, y si no, que me corrija luego Manuel. Nos va a hablar Manuel Muñoz, que está en la oficina de Sevilla de ESACT. Él es experto, digamos, en lo que es el servicio a empresas de servicios, y nos va a hablar de, bueno, pues un nuevo software, SAC PSA, Professional Service Automation. Bueno, pues nada, sin más voy a pasar la palabra y la presentación a Manuel. Manuel, te abro el micro, ya te estamos escuchando. Y ahora te paso la presentación. Cuando veamos tu presentación te lo digo. Manuel, ¿estás ahí, no? Manuel, ¿estás ahí? No te oímos. Manuel, a ver si te has puesto en mute. Yo te he desmutado. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, sí. Vale, estaba puesto el mute. Qué susto, creía que te había perdido. No, estaba viendo. Lo que ocurre que antes accidentalmente di en el mute y pensé que no se había quedado. Ahora me he dado cuenta del error. Perfecto, pues vemos tu presentación, así que cuando quieras, Manuel. Muy bien, de acuerdo. Pues muy buenos días a todos. Como ya ha comentado Daniel, soy Manuel Muñoz, trabajo para ESACT Software Spain. Como decía Daniel, las empresas internacionales tienen estas peculiaridades. Nosotros a nivel interno hablamos siempre de ESACT, pero luego en cada país se le pone el apellido, ESACT Software Spain, France, en fin. En cualquier caso, yo estoy hablando desde la oficina de Sevilla y voy a haceros la presentación de la nueva solución PSA, ¿vale? Esta nueva solución está dirigida sobre todo a empresas de servicios, cuya actividad principal gira en torno a la gestión de un proyecto. Esta presentación va a tener dos grandes apartados, a pesar de que os estoy mostrando lo que son los contenidos de esta presentación, va a tener dos grandes apartados. Por un lado, me voy a basar en una presentación PowerPoint, fundamentalmente para aclarar conceptos, y luego vamos a pasar a ver productos. Entonces, en esta presentación PowerPoint, lo primero que vamos a describir son los objetivos de esta presentación. Los objetivos son fundamentalmente tres. El primero de ellos, dar una visión general de ESACT Synergy Enterprise, presentar Professional Service Automation y ver las posibilidades de colaboración entre ESACT Log y ESACT Synergy Enterprise mediante un ejemplo práctico sobre PSA. Sé que en principio son nombres que evidentemente imagino que no resultarán nada familiares, pero que iremos definiendo a lo largo de esta presentación, ¿vale? ESACT Synergy Enterprise, PSA y ESACT Log son productos dentro del portfolio de productos de la empresa ESACT. ¿Qué es PSA? Pues PSA es una nueva solución para empresas de servicios profesionales que se basa en dos de los productos ya existentes de ESACT, en ESACT Synergy Enterprise y en ESACT Log. Es un nuevo concepto, dado que fundamentalmente los productos de ESACT son productos horizontales, es decir, no tienen un mercado, más que un mercado, un segmento o actividad concreta, pero desde mediados del año pasado para acá hay un cambio en todo lo que es el tema de desarrollo de productos, y dado que Synergy y Glob son dos productos que ofrecen una funcionalidad muy amplia, se está empezando ya a definir lo que son plantillas para segmentos o actividades concretas. En este caso, uno de ellos es el que vamos a ver ahora, que es el de la solución para empresas de servicios profesionales. El mercado objetivo de PSA, bueno, pues aquí se hace una relación de actividades
para las que estaría aconsejado PSA, pero bueno, se habla de consultoría de negocio, de gabinetes de arquitectura e ingeniería, de consultoría tecnológica. Realmente yo no lo considero un listado de actividades exhaustivos, ni mucho menos, sino que yo realmente creo que PSA encaja bastante bien en cualquier tipo de empresa cuya actividad principal sea la gestión de proyectos. Porque dentro de lo que es la gestión de proyectos hay diferentes tipos de proyectos y PSA permite la gestión de diferentes tipos de proyectos. Con lo cual, para mí esa no es una relación exhaustiva, sino que lo principal de todo es que la empresa necesite o la empresa tenga una actividad que gire en torno a la gestión y control del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de PSA? Bueno, pues en principio pretende cubrir los procesos clave desde la A a la Z, es decir, todos los procesos en este tipo de empresas, concretándolo un poco más, pues por ejemplo, desde lo que es la generación de una oferta hasta lo que es el cobro, es decir, pasamos por todo. La generación de la oferta, el seguimiento comercial de esa oferta, el cierre del acuerdo de contrato, la planificación de recursos, la gestión de los tiempos, la facturación y finalmente el cobro. Es decir, todos los procesos los pretendemos cubrir con PSA. PSA permite trabajar con un único producto que integra nuevas funcionalidades, es decir, nuevos desarrollos específicos para PSA sustentados sobre funcionalidad existente en SAP Synergy Enterprise y en SAP Globe. Esto confiere a la solución una estabilidad bastante importante porque gran parte de la funcionalidad de PSA ya era existente, es decir, era ya previa y por consiguiente no es nuevo desarrollo, ¿vale? Estamos hablando de desarrollo de determinadas cosas puntuales para adaptar nuestra solución horizontal a una solución vertical. Y va a permitir la introducción de datos de forma muy fácil y asegurar que la información sea exacta y completa en todos los momentos. Esta sería la representación gráfica de los procesos en una empresa de servicios profesionales. Entonces, de esta manera, lo que pretendemos es gestionar lo que sería la parte de gestión de oportunidades, es decir, la parte más comercial de estas empresas, con todo lo que es el ciclo de oportunidades y el cierre de oportunidades, la planificación de recursos, todo lo que es la planificación de tiempo, la gestión del proyecto, todo lo que es la ejecución y seguimiento de tareas, procesos de compra, hojas de tiempo, declaración de gastos, procesos de facturación. Y por último, establecer un entorno de colaboración y análisis, es decir, análisis del rendimiento del proyecto, desviaciones respecto al presupuesto, gestión del conocimiento, gestión documental, perdón, soporte, pues todo eso es lo que se pretende con PSA. Desde el punto de vista de la funcionalidad de PSA, a nivel muy general, lo que va a permitir es fundamentalmente la gestión de proyectos de tipo fijo y tiempo y material. En este punto deberíamos declarar qué es para nosotros un proyecto fijo y qué es un proyecto de tipo tiempo y material. Un proyecto fijo es un proyecto en virtud del cual llegamos a un acuerdo con nuestro cliente para ejecutarle un trabajo y le decimos a nuestro cliente que vamos a ejecutar ese trabajo, pues por ejemplo, por 5.000 euros. De modo que, independientemente de los tiempos que yo dedique y de los materiales que yo consuma en la ejecución de ese trabajo, yo a mi cliente siempre le voy a facturar 5.000 euros. Por consiguiente, para mí es fundamental el control de costes de ese proyecto porque ahí me va el margen, ¿vale? Normalmente en este tipo de proyectos fijos, la facturación suele ser una facturación por concepto, es decir, nada tiene que ver lo que estamos facturando con lo que realmente estamos realizando en el proyecto. La facturación suele ser, por ejemplo, el 10% a la firma del contrato, el 30% cuando se entreguen los manuales y el restante pues a la finalización del proyecto. Es decir, suele ser una facturación con una cadencia pactada y por unos conceptos también pactados. En un proyecto de tipo tiempo y material, la gestión es diferente. Es decir, aquí vamos a facturar lo que hagamos, es decir, los tiempos que dediquemos y los materiales que dediquemos es lo que le vamos a facturar a nuestro cliente. Por consiguiente, el tipo de gestión de un proyecto fijo y un proyecto tiempo y material es totalmente diferente. Avanzando un poco más en lo que es la funcionalidad que ofrece PSA, va a permitir el registro de tiempos contra el proyecto, el registro de materiales y gastos, el registro de dietas y desplazamientos, la refacturación de gastos, la generación de propuestas de facturas, ¿vale? La planificación avanzada, es decir, vamos a poder definir, por ejemplo, pues para un arco temporal, para una fecha de inicio y una fecha fin, pues decir que determinado empleado va a estar trabajando todos los lunes y todos los miércoles en un proyecto. Pues, por ejemplo, eso sería un ejemplo de planificación avanzada o planificación por skills, ¿vale? Es diferente, podemos tener diferentes criterios de planificación. Vamos a poder gestionar
tanto tarifas externas como tarifas internas, ¿vale? Desde el punto de vista de la gestión del proyecto siempre hay que tener en cuenta esa dualidad de ingreso-gasto. De modo que cuando yo llego a un acuerdo con mi cliente, es muy posible que dentro de ese acuerdo se encuentre lo que es la definición de las tarifas de precio a las que yo le voy a facturar mis servicios. Eso es lo que llamaríamos nosotros tarifa externa. Pero esos servicios que yo estoy prestando y por los que yo voy a facturar un importe, a nivel interno, a nivel mío, va a tener también un coste, que es lo que yo necesito controlar para confrontar siempre ese ingreso contra ese coste del proyecto. Eso es lo que nosotros llamaríamos tarifa interna. Obviamente, si volvemos al principio de esta diapositiva donde hablamos de proyecto fijo y proyecto tiempo y material, la tarifa externa tendrá sentido siempre y cuando el proyecto sea tiempo y material. Porque en el proyecto tiempo y material lo que yo voy a facturar es lo que hago. Pero la tarifa externa en un proyecto de tipo fijo no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? La facturación obedece a otro tipo de criterios. Se va a poder registrar el presupuesto del proyecto y va a haber reporting específico para la gestión de PSA, ¿vale? Exact, con cada versión de producto que se entrega, pues incluye una serie de reporting, una serie de informes específicos que en este caso pues también se incluyen informes para lo que es el nuevo módulo de PSA. Definición del entorno de demostración. Bien, esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla realmente no es lo que vamos a ver, sino es una representación del portfolio de productos de Exact, ¿vale? El portfolio de productos de Exact es un portfolio muy amplio. Ni siquiera están aquí todos los productos de Exact porque dependiendo del mercado hay productos que únicamente se venden en un país. Pues por ejemplo, aquí no aparecen productos que actualmente únicamente se están vendiendo en Estados Unidos y por consiguiente, como decía, el portfolio de productos de Exact es bastante amplio. Tenemos productos que son del tipo ERP, que son los que tendríamos aquí. Dentro de los ERPs podemos diferenciar productos que son en régimen de SaaS, ¿vale? Software as a Service. O tenemos productos que son de tipo cliente-servidor donde hay la compra de una licencia, ¿vale? Actualmente Exact Online, que sería nuestro producto en régimen de SaaS, no se vende en España, llegará, pero actualmente todavía no se vende en España. En la parte izquierda tenemos Exact Event Manager, que es lo que se llamaría en el mercado una solución o un producto de tipo BAM, Business Activity Monitoring, que lo que va a permitir es gestionar o controlar toda la información que subyace en este caso en el ERP o en cualquier otro sistema y actuar, ¿vale? Es decir, podemos definir una alarma en virtud de la cual cuando un producto llega a su nivel mínimo de existencias, el sistema automáticamente le genere un aviso al responsable de compras para que proceda a realizar el reaprovisionamiento de dicho producto, ¿vale? Esto sería simplemente un ejemplo. Podemos monitorizar cualquier dato existente en el ERP o existente en Synergy Enterprise y podemos establecer alarmas de tipo envío de SMS, envío de mail, envío de fax, generar un informe, generar un documento o incluso generar un proceso dentro del Exact Synergy Enterprise o dentro del ERP. Asimismo, incluso con Event Manager se puede monitorizar el correo, ¿vale? Correo entrante, pues ante un correo entrante podemos automatizar una respuesta. Siguiendo la parte izquierda, tendríamos Exact Business Analytics. Sería nuestro producto para Business Intelligence. Es una herramienta de gestión, de reporting y de análisis de la información, pura y dura. Nos vamos ahora a la parte derecha y a la parte superior. Tenemos Exact Longview. ¿Qué sería Exact Longview? Exact Longview, dentro de lo que serían las herramientas, sería una herramienta de CPM, Corporate Performance Management, y para que nos entendamos sería una evolución de una herramienta de BI, porque incluye funciones de BI, pero además va a permitir todo lo que es la gestión presupuestaria, consolidación legal, consolidación fiscal o impositiva, es decir, para empresas que tengan actividades en diferentes países con diferente casuística impositiva. Para ellas es un problema el sacar un informe donde se pueda consolidar toda esa información teniendo en cuenta esas diferencias de impuestos. Es realmente una herramienta muy financiera, hecha y pensada para financieros. Y por último, tendríamos Exact Synergy Enterprise, que sería una herramienta
totalmente web y que viene a complementar la funcionalidad existente en los ERPs. ¿Vale? Es una solución que va a permitir la gestión de CRM, documental, procesos, recursos humanos, proyectos, web. Luego lo vamos a ver más detenidamente. De una manera gráfica, ESAC ofrece, mediante este portfolio de productos tan amplio, ofrece entornos integrados y colaborativos. Si empezamos por la izquierda, mediante lo que es la definición de los ERPs, tanto Dimoni como Glob, se va a permitir la gestión administrativa y financiera, a la que se puede añadir mediante ESAC Synergy la gestión de CRM, gestión documental, recursos humanos, proyectos, portales web, alarmas, todo ello coordinado y articulado mediante la definición de procesos, y toda la información que vamos a tener en el ERP como en Synergy puede ser analizada mediante EVA o mediante LongView. De modo que tenemos un entorno con back office, que serían los procesos de ERP, en el que suelen trabajar el 10% de los empleados. Tenemos un entorno front office, donde suele trabajar el 90% de los empleados y que complementa la información existente en el back office. Y por último tenemos toda la analítica de negocio a través de EVA y LongView. Otra manera gráfica de representar un poco todo lo que serían las áreas que se pueden cubrir con las soluciones de SAP, es decir, desde compras y almacén, planificación de la producción, marketing, analítica financiera, organización y registro de todas las actividades, gestión de contratación, finanzas, contabilidad, es decir, todo el área de procesos de la compañía sería susceptible de poderse cubrir y dar una solución con los productos de ESAC. Ya de forma concreta, lo que vamos a ver en la demo va a ser PSA, que es el foco de esta presentación, si bien para hablar de PSA era preciso hablar también de todo lo que hemos estado viendo a nivel de productos de ESAC, ¿vale? De todo el portfolio de productos de ESAC que hemos comentado anteriormente, lo que se va a ver ahora es ESAC Glob, que es el ERP, ESAC Synergy Enterprise, que es la parte web que complementa el ERP, y sobre estos dos productos, como se ha comentado anteriormente, se establece el vertical para PSA, el Professional Service Automation, que se basa, como se decía, en funcionalidad existente en Synergy y en Glob, y se añade nueva funcionalidad específica para este tipo de gestión. Todo ello además se ayuda de SSRS, que es SQL Server Reporting Service, que es la herramienta para la generación de informes que incluye el motor de base de datos SQL. Sobre ese motor de base de datos SQL, sobre esta herramienta de informes, es la herramienta que se utiliza para los informes específicos de PSA de los que se ha hablado anteriormente. Desde el punto de vista de Synergy, sería conveniente hablar algo más, porque como os decía, todo lo que va a ser la presentación, que vamos a hablar de PSA, básicamente yo diría que el 90 al 95% de lo que vamos a ver a nivel de producto va a ser Synergy. Entonces creo que, dado que entiendo que ninguno lo habéis visto ni tenéis la más mínima experiencia en relación a lo que es Synergy, sería conveniente perder, aunque fuera 5 minutos, definiendo un poco más concretamente qué ofrece Synergy. Synergy, como decíamos, es una herramienta web que permite controlar y agilizar los procesos en todos los ámbitos. Esos procesos son a nivel de recursos humanos, a nivel de CRM, a nivel de flujos de trabajo, a nivel de proyectos, a nivel de documentos, y todo ello enlazado con el ERP. En principio con nuestros ERPs, pero lo que sí es cierto es que Synergy, todo lo que es la conectividad está muy avanzada. Existen muchísimos esquemas XML para el intercambio de información con otros sistemas, e incluso últimamente se está trabajando mucho en todo lo que es el desarrollo de web services para el intercambio de información. En esta diapositiva creo que todo parece bastante claro, todo lo que es la gestión de recursos humanos. Vamos a permitir la gestión de todos los empleados, vamos a tener una ficha del empleado con toda su información, vamos a poder gestionar de ese empleado todo lo que es en relación a formación, prevención de riesgos laborales, carreras profesionales, gestión por competencias. Bueno, pues va a ser una gestión bastante completa. Lo único que no haríamos a nivel de gestión de recursos humanos es la gestión y cálculo de nóminas. Como decíamos, Synergy permite esa conectividad con software de terceros y tenemos clientes que están trabajando ahora mismo con otros paquetes de nóminas. Nosotros tenemos nómina, pero no en España. CRM es toda la gestión con nuestras empresas colaboradoras, como clientes, como proveedores, como distribuidores, ¿vale?
Vamos a llevar todo lo que es la gestión con terceros, dentro de lo que es la gestión de clientes. No todo el que tengamos registrado en Synergy va a ser un cliente, sino que podemos tener posible cliente, prospecto, es decir, podemos controlar un poco la fase o la etapa en la que se encuentra la cuenta, también en base a nuestro grado de avance en los trabajos a nivel comercial. Gestión de flujos de trabajo. Esto es algo muy de moda ahora, se está hablando mucho de ello, se está hablando ya de BPM, Business Process Management, y esto lo que va a permitir es definir cualquier tipo de proceso dentro del sistema, ¿vale? Por proceso, voy a hablar igualmente de proceso, petición o flujo de trabajo, me voy a referir siempre a lo mismo. Nos vamos a referir a cualquier tipo de tarea o actividad dentro de la organización que evidentemente va a tener un inicio y un fin, y que además entre ese inicio y ese fin suele tener diferentes fases o etapas que requieren de la intervención de diferentes recursos. Por ejemplo, el ejemplo que más me gusta, pedir vacaciones. Cuando pedimos vacaciones, yo solicito las vacaciones, esas vacaciones las tiene que aprobar mi manager, y una vez que mi manager le da el visto bueno, eso llega al Departamento de Recursos Humanos para que tenga control de mi absentismo. Estamos viendo ahí claramente un proceso, ¿vale?, que consta de 3 fases o etapas. Alguien solicita, el manager aprueba y finalmente llega a Recursos Humanos, donde intervienen diferentes recursos. Bueno, pues esto que os he comentado, así lo podemos extrapolar a cualquier tipo de proceso. Procesos de calidad, como registro de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, procesos comerciales, reuniones con clientes, llamadas telefónicas, procesos de servicio de atención al cliente, procesos de administración financiera o, por ejemplo, reclamación de deuda. Es decir, cualquier tipo de proceso vamos a ser capaces de monitorizarlo dentro del sistema, controlar en qué fase o etapa se encuentra y quién tiene que hacer algo en esa fase o en esa etapa, ¿vale? Vamos a tener, como decíamos, gestión de proyectos, gestión documental. Cualquier tipo de documento va a ser susceptible de que lo podamos gestionar y lo podamos almacenar dentro de Synergy. Y por consiguiente hablamos no de enlaces a una ruta, es decir, no una ruta que nos permite enlazar a un documento que está en una carpeta de nuestro disco duro, sino que lo que hacemos es que directamente el documento lo guardamos en formato binario dentro de la propia base de datos SQL. Con lo cual, si hacemos al final un backup de la base de datos de Synergy, tendremos prácticamente toda la información de la compañía. El concepto de Synergy. Bueno, pues Synergy se sustenta fundamentalmente en 3 entidades, que son en este caso recursos, cuentas y artículos. Por recursos hablamos de los empleados de la compañía, ¿vale? Y estos empleados pueden ser personal propio o personal, digamos, de una ETT, por ejemplo. Cuentas, pues nos referimos a todas las empresas que sean, en este caso, ajenas, como clientes, proveedores, bancos, distribuidores, y artículos. Y por artículos aquí el concepto es muy heterogéneo, es decir, el artículo no lo tenemos que entender como el bien físico que compramos y vendemos, es decir, como la mercadería o el producto que producimos y vendemos, ¿vale? Sino que el artículo sería realmente una entidad en la que se incluiría cualquier concepto que no tiene cabida en las otras entidades que gestiona Synergy. Por ejemplo, habitualmente me suelo encontrar mucho cuando voy a una empresa, pues que dependiendo un poco del tamaño de la empresa y de las instalaciones, puede tener una sala de reuniones. Pues suele ser un problema el hecho de que esa sala de reuniones difícilmente saben si está o no está ocupada, si está ocupada, por quién está ocupada y cuándo queda libre. Es decir, hay un problema en la gestión de la disponibilidad de esa sala. Esa sala nosotros la podríamos gestionar mediante un artículo en Synergy y podríamos controlar la planificación y disponibilidad de dicha sala. Esto puede ser un ejemplo sencillo y también a lo mejor pues poco valorado por las empresas porque dicen, bueno, pues tampoco me aporta mucho, ¿vale? Pero realmente podemos extrapolar esa situación a empresas donde existe, por ejemplo, una flota de vehículos y donde sí que es fundamental el control de esa flota de vehículos. Esa flota de vehículos la podemos controlar como artículos en Synergy, permitiéndose en este caso la gestión de la disponibilidad de esos recursos, así como incluso lo que es el uso, cuántas horas se usan, por quién, para qué tipo de servicios, es decir, una gestión bastante completa, ¿vale? Y simplemente a título de ejemplo, que tengamos claro que el artículo es algo más que una mercadería o que un producto terminado. Estas entidades trabajan de forma coordinada y relacionada mediante la definición de flujos de trabajo, ¿vale? Ya os puse antes, a nivel de flujo de trabajo, el pedir vacaciones. Y todo ello se sustenta
en documentos, es decir, todo puede estar apoyado en diferentes documentos que nos interesa en este caso incluir y que nos interesa consultar y analizar. También toda esta información va a ser consultable desde diferentes portales. Y vemos que no solo vamos a tener un portal interno a nivel de portal de empleados, sino que podemos tener portales externos para clientes, asociados y proveedores, definiéndose de esa manera y poniéndose claramente de relieve el entorno de colaboración. Es decir, se pueden definir procesos que inicien nuestros clientes, nuestros proveedores o nuestros asociados y que repercutan a nivel interno, en nuestro portal interno. Es decir, un cliente, por ejemplo, puede hacer o puede solicitar una oferta a través del portal y eso directamente llega a su comercial. El proceso lo ha iniciado en este caso el cliente. O un cliente puede iniciar un proceso de no conformidad si tuviéramos un sistema de calidad implementado y esa no conformidad puede llegar al responsable de calidad. En función de la naturaleza de la no conformidad puede llegar al departamento que corresponde. Si es un problema, por ejemplo, con la factura, pues llegará al departamento financiero, y si es un problema con la entrega del servicio de bien, pues a lo mejor llega al departamento de logística. Entonces estamos viendo cómo se establecen procesos de colaboración. Y esos procesos de colaboración no tienen por qué siempre empezar y terminar dentro de la compañía, sino que pueden empezar fuera y terminar dentro, o empezar dentro y terminar fuera. Todo ello puede estar bajo el paraguas de un proyecto. Es decir, puede haber recursos vinculados a un proyecto, con procesos vinculados a un proyecto, con artículos y con cuentas vinculados a un proyecto y, por supuesto, con documentos vinculados a un proyecto. Es decir, el proyecto sería un paraguas que aglutina al resto de entidades y que nos permite analizar desde un foco concreto cuál es la evolución de trabajo y la evolución de rendimiento en determinada actividad. Esa actividad, a nivel muy general, puede ser tanto lo que es el trabajo que se realiza para un cliente como un proyecto a nivel interno. Un proyecto a nivel interno puede ser la preparación simplemente de un curso de formación o simplemente el asistir a una feria o un evento. El asistir a una feria o un evento va a implicar a una serie de empleados que tienen que asistir a esa feria o evento, va a implicar toda una serie de gestión documental de diferente índole, documentación comercial que hay que entregar en el evento, documentación en relación a todas las facturas y todos los contratos que se acuerdan, pues en este caso con el centro donde se va a hacer el evento, con el organizador del evento, con los proveedores que nos suministran el diferente material, es decir, con todo lo que son tickets, con todo lo que son reservas de hotel, etcétera. Todo lo que acontece en relación a ese evento se puede controlar mediante un proyecto dentro del sistema. Y todo ello además puede revertir a un entorno financiero de manera bidireccional, es decir, se pueden definir procesos que finalicen en la realización y registro de un asiento contable en mi ERP, que lo tendríamos aquí arriba, o la información contable y de cualquier otra índole existente en el ERP puede ser consultada desde el entorno colaborativo, desde el entorno de Synergy. Todo ello absolutamente relacionado. Veremos en la demo cómo podemos ir navegando de un sitio a otro y todo guarda estrecha relación. La demostración, y ahora ya vamos a pasar a producto. En la demostración lo que vamos a ver básicamente es la ficha del proyecto, porque es el corazón de la solución PSA. Dentro de la ficha del proyecto vamos a ver cómo se puede registrar el presupuesto, cómo se pueden registrar las tarifas, cómo se puede hacer la planificación. Vamos a ver cómo se hacen las realizaciones, es decir, cómo el recurso puede imputar tiempos contra un proyecto o materiales o gastos. Cómo se haría el registro de facturación por horas, es decir, la prefactura en Synergy. La repercusión que va a tener en el ERP y, por último, algún reporting específico. Pues bien, con esto dejamos la PowerPoint y pasamos al producto. Bien, esto sería Synergy, ¿vale? Como veis, se trata de una solución web. Tengo abierto Internet Explorer, pongo mi dirección, la dirección con la que tengo acceso. Estoy identificado como Manuel Muñoz. Evidentemente el sistema lo primero que te va a pedir es que te identifiques. Esa identificación va a ser un nombre de usuario y una contraseña que es la misma que podríamos o que tendremos en nuestro entorno de Windows. Si trabajamos con Windows, tenemos un dominio, pues nuestro nombre de usuario y contraseña serán el mismo que utilicemos para entrar en Synergy, con lo cual la seguridad es integrada.
cuando damos de alta a un empleado en Synergy, al dar de alta a ese empleado en Synergy, el sistema te estaría creando la cuenta de Windows dentro de lo que sería el Active Directory de Windows. Yo ahora mismo estoy trabajando, el sistema evidentemente una vez que te identifica sabrá ya por consiguiente quién eres y qué es lo que haces dentro de la organización y por consiguiente también qué es lo que puedes hacer y qué es lo que puedes ver dentro del sistema. Yo ahora mismo estoy trabajando como usuario administrador, con lo cual soy Dios y hago y veo absolutamente de todo. Pero no sería así para cualquier otro recurso, solamente tendrá acceso a aquello a lo que le esté permitido. El usuario, una vez que entra, se puede configurar y se puede personalizar su página de inicio. Este sería el homepage de Manuel Muñoz y esto es como yo quiero trabajar y como yo lo quiero ver. Es totalmente personalizable y customizable. De modo que yo tengo una especie de menú donde puedo acceder a diferentes áreas, otros procesos, gestión comercial, gestión de cobro, gestión de la calidad, gestión de proyectos. Tengo portal de noticias, ¿vale? Tengo un pequeño gráfico que me representa un poco lo que es mi icono de ventas. Y como decía, yo lo podría personalizar, ¿eh? Yo simplemente puedo ir cogiendo y puedo arrastrar y puedo decir, por ejemplo, que esto me lo pongo aquí arriba, de modo que podríamos cambiar ya totalmente lo que sería la forma en la que estaríamos viendo nuestro Start Page, ¿vale? Y añadir nuevas entidades si así lo quisiésemos. Asimismo, la aplicación también, si nos fijamos, la tengo en inglés. La aplicación permite trabajar con, creo que son 28 diferentes idiomas, entre ellos el español, y además incluso aquí en España podemos elegir entre catalán y euskera. Esto de los idiomas es muy importante para aquellas empresas que tengan un ámbito o un área de actividad que no solamente se incluye España, sino que incluye otros países, porque va a permitir que podamos aperturar el sistema para que, por ejemplo, clientes o proveedores puedan entrar y esos clientes o esos proveedores puedan entrar en el sistema eligiendo su propio idioma. Bien, tras esta introducción un poco de lo que es el entorno de Synergy, vamos a empezar a ver ya un poco lo que sería la parte de procesos en relación a lo que sería PSA, ¿vale? Para ello, como decía, vamos a ir a la ficha de un proyecto, el proyecto 200, y esta sería la ficha de mi proyecto. La ficha de mi proyecto tiene diferentes apartados. Apartado general, donde vamos a tener un código de proyecto y una descripción fundamentalmente, así como fecha de inicio y fin estimada para lo que es ese proyecto. Vamos a poder incluso definir una serie de campos que nos van a permitir agrupar pues la naturaleza de esos proyectos. Es decir, no solo analizar este proyecto 200 en concreto, sino analizar todos los proyectos que tengan relación, por ejemplo, a la instalación de Wi-Fi. Vamos a poder analizar tanto el proyecto de forma individual como un conjunto de proyectos por diferentes criterios. A nivel financiero, pues a qué centro de coste se vincula, la moneda que se utiliza por defecto. El sistema PSA es multidivisa, ¿vale? Es un sistema también multidivisa. La cuenta a la que se vincula el proyecto, una imagen del proyecto. Aquí tendríamos los diferentes hijos del proyecto, que serían diferentes fases o etapas en las que se puede dividir el proyecto. En proyectos sobre todo muy largos o muy complejos suele haber esa diferenciación de diferentes fases o etapas del proyecto. Vamos a tener también los miembros del proyecto, es decir, qué personas están relacionadas en la ejecución de este proyecto. Son personas mías. Tenemos el nombre, el puesto, la división aquí en Synergy sería la empresa, el sistema también es multiempresa, con lo cual podemos tener recursos de diferentes empresas trabajando para un proyecto determinado, la fecha de inicio y de fin en la que están comprometidas esa persona, y podemos añadir tantas como queramos. Y a pie de la ficha del proyecto incluso podremos incluir informes, ¿vale? No es un informe muy bonito, pero no he tenido tiempo de incluir otro, pero podríamos incluir informes de cualquier tipo, gráficos de tarta, gráficos de barra, acelerómetros, es decir, cualquier tipo de que de una manera muy gráfica te dé una imagen de la situación en la que se encuentra ese proyecto. Bien, es muy importante, no lo he hablado, no lo he comentado hasta ahora, el monitor, ¿vale? El monitor no es más que un acceso directo a cualquier otra parte de Synergy en la que se encuentra información directamente relacionada con el dato que estoy consultando. Es decir, el monitor lo voy a tener presente en la ficha del proyecto, en la ficha del empleado, en la ficha del cliente y en la ficha del artículo. De modo que si yo estoy en la ficha del proyecto, podré consultar
todos los documentos que existen en el sistema en relación con el proyecto 200. De modo que si hago clic en documentos, estos son los documentos que tengo. Tengo documentos que además ya me aparecen categorizados: facturas de compra, pedidos de compra, reclamaciones de clientes, documentos de presupuesto, imágenes. O sea, si hacemos clic en imágenes, veremos como tengo 3 imágenes: evolución de trabajo al 31/5. Pues podremos hacer clic en la imagen, ¿vale? Podremos volver nuevamente a la ficha del proyecto o simplemente cierro, esquema de instalación, cierro, o podremos incluso volver a los subtipos y decirle que me muestre, pues por ejemplo, las facturas y ver una factura en relación a ese proyecto. Entonces, estaríamos desde el monitor, como decía, monitorizando o controlando toda la información que puede tener relación con este proyecto. Documentos, presupuestos, informes, transacciones, es decir, asientos contables, información financiera, planificación, facturas, workflow. En workflow tendríamos todos los procesos de todos los tipos en relación a este proyecto. En relación a este proyecto hay procesos de presupuesto, hay procesos de registro de tiempo, de registro de materiales y gastos, de registro de gastos de viaje, de no conformidad. Después veremos más concretamente qué es esto de una petición o un flujo de proceso, cómo se maneja dentro del sistema. Entonces vemos cómo a partir de la ficha de una entidad podemos empezar a navegar por el sistema y podemos empezar a navegar con información que está estrechamente vinculada o relacionada con el dato que estamos consultando. De la misma manera, si aquí tenemos la cuenta para la que se está ejecutando este proyecto, ¿vale? Este proyecto se está ejecutando para un cliente activo que se llama Exact Sistemas Web, y desde este enlace yo podré acceder a la ficha de ese cliente. Vale, parece que ha habido aquí. De modo que yo voy a poder controlar absolutamente todo lo que acontece en relación a ese proyecto desde la ficha o dato maestro. ¿Vale? Ahora vamos a acceder a la ficha del cliente. Y en la ficha del cliente lo que pretendo mostraros es cómo también es posible la definición de la forma en la que yo pretendo o quiero visualizar el cliente, es decir, podemos personalizar qué campos son visibles, qué apartados son visibles, en qué orden, y podremos acceder también y controlar toda la información en relación a ese cliente en concreto. De entrada, como vemos, tenemos diferentes apartados. General, donde vamos a poder localizar directamente la empresa, nombre, dirección, podríamos visualizar también nombre comercial, código postal. Vamos a tener contactos, es decir, todas y cada una de las personas de contacto con las que yo tengo relación dentro de ese cliente. Relaciones, es decir, quién es el manager de esta cuenta, a qué centro de costes se vincula, si tiene un distribuidor, si tiene una cuenta cabecera, si tiene subsidiarias. Datos a nivel de marketing que me van a permitir definir una segmentación de mi cartera de clientes. Esa segmentación de la cartera me va a permitir el que yo me pueda dirigir de manera particularizada para no todos mis clientes, sino para determinado grupo de clientes, clientes que tengan una determinada actividad, que tengan un determinado tamaño, que tengan una determinada área geográfica. Vamos a poder definir campos libres en todos los datos maestros, ¿vale? Datos financieros, peticiones, vamos a poder tener una imagen, por supuesto vamos a tener también un monitor de este cliente. En cuanto a lo que es la personalización de la ficha del cliente, vemos cómo dándole a este botón de herramientas, el sistema me va a permitir que yo pueda personalizar, que yo pueda elegir qué campos son los que yo quiero ver, simplemente marcando y desmarcando. Así incluso como el orden en el que lo quiero ver, es decir, yo financiero no lo quiero ver debajo de campos libres, sino que lo quiero ver debajo de bases de datos, que además base de datos ni siquiera aparece, ¿vale? No está activado, va a aparecer debajo directamente del remark. Bueno, pues yo una vez que guardo, y cierro, ahora es, o de esta manera es como voy a ver mi ficha de cliente. Ya vemos como el apartado financiero aparece debajo. En cuanto a lo que es el monitor, pues igual que veíamos con el proyecto, es decir, yo desde la ficha del cliente podré ver
pues cuáles son en este caso los workflows que hay, es decir, cuáles son los procesos que hay en el sistema registrado única y exclusivamente para este cliente, independientemente del proyecto en el que se encuentre relacionado, o a nivel de documentos, pues todos los documentos que hay en el sistema para este cliente. De la misma manera, desde proyecto podré ver todos los proyectos que hay para ese cliente, pero antes vamos a ver incluso lo que sería la ficha de una persona de contacto. Es decir, yo, si entro en Rodrigo Benjumea, veré el nombre de esta persona, veré todos sus datos de contacto, veré quién es su responsable o quién es su persona de contacto dentro de la organización. Podremos incluir una imagen si queremos. Tenemos incluso información detallada sobre la actividad que se realiza con esa persona de contacto. Documentos o cualquier tipo de proceso, una llamada telefónica, una visita comercial, una reunión, lo que fuere. Estamos hablando de que en el apartado de Customer, en el monitor, desde proyectos, podríamos ver los diferentes proyectos que hay registrados en el sistema contra este cliente, entre ellos el proyecto 200, el proyecto del que hemos iniciado la navegación. Entonces vemos cómo toda la información, la manera de navegar del sistema es muy sencilla, es muy fácil, hablamos siempre de un entorno web y toda la información está absolutamente relacionada, con lo cual siempre lo suelo decir en las presentaciones, es decir, cuando se plantea la cuestión de cómo busco un documento, cómo busco un dato en el sistema, pues al final siempre digo lo mismo, es decir, podemos plantear una pregunta de cómo vamos a encontrar esto y al final cada uno de los usuarios que va a encontrar ese dato lo va a encontrar por un camino diferente, ¿vale? Puede ser que te vayas a la ficha del proyecto, de la ficha del proyecto te vayas a un proceso o a una petición, de la petición encuentres el documento y en el documento encuentres el proveedor, por ejemplo, ¿vale? Entonces puede haber siempre múltiples caminos para llegar siempre al mismo sitio. Y eso se debe a lo que es, en este caso, la cohesión de la información y el grado de relación que existe entre las diferentes entidades que conforman el sistema. A nivel general, hemos dado una visión un poco muy genérica, muy de pasada, muy rápida por las diferentes, en este caso, proyectos fundamentalmente y cliente. También lo podríamos hacer a nivel de empleado. Aquí tenemos los diferentes miembros o personas que participan en el sistema, ¿vale? De modo que yo desde aquí podría igualmente navegar a la ficha de un empleado. Esta sería la ficha de un empleado. Vamos a tener todos sus datos de carácter general para poder contactar con él a nivel profesional. Vamos a poder incluir la imagen del empleado. Datos a nivel personal, ¿vale? Estos datos que tenemos aquí a nivel personal, y ya habría que hablar también del tema de seguridad en cuanto a la información del sistema. No toda la información que está en el sistema está disponible para todo el mundo, ya lo comentábamos anteriormente, y hay información que es realmente sensible, es decir, los datos de carácter personal no van a estar disponibles por todo el mundo. Yo puedo consultar la ficha de Sandra Morales, pero en este caso veo la ficha de Sandra Morales y veo los datos de carácter personal porque yo soy su manager. Manuel Muñoz es su manager, que es la persona que está trabajando en este momento. Entonces, cualquier otra persona podría entrar en la ficha de Sandra Morales, pero no tendría permisos para ver sus datos de carácter personal. Esto que estoy comentando sobre la información que se puede ver o que no se puede ver es extrapolable a cualquier situación. Tenemos datos a nivel de organización, es decir, decíamos que Synergy es una herramienta multiempresa, con lo cual lo primero que va a hacer será registrar en el sistema Sandra para qué empresa está trabajando, ¿vale? Pues está trabajando para una empresa que se llama Webinar PSA Globe. ¿Quién es su manager? ¿Qué nivel de seguridad tiene? ¿Para qué departamento? ¿Vale? Departamento comercial, qué nivel a nivel de agrupación de puestos de trabajo o de relación de puestos de trabajo. Vamos a poder definir toda la relación de puestos de trabajo. Datos a nivel de empleo, pues es un empleado. Si fuera una persona subcontratada, pues aparecería como subcontratada. ¿Desde qué fecha? Los diferentes roles, los diferentes skills o habilidades que puede tener. ¿Vale? También vemos aquí lo que sería el monitor. Entonces vemos cómo toda la información está realmente estructurada. Podemos ir, en este caso, a la ficha de su responsable, ¿vale? Esta sería mi ficha dentro del sistema, también con mis propios datos, y dentro de lo que es mi ficha de sistema, podríamos ver que yo tengo tres subordinados. Si yo hago clic en estos tres subordinados, veríamos cómo se establece una representación gráfica de cómo se encuentran los recursos estructurados, es decir, tenemos un organigrama jerárquico, vemos cómo debajo de Susana, de Sandra
o de este recurso, pues un recurso ficticio, no hay nadie, no depende nadie, pero Manuel Muñoz depende en este caso de Eric Wolf, que es el presidente de la compañía, y aquí vemos cómo hay otros compañeros de diferentes departamentos, ¿vale? Cada uno de ellos también va a poder tener su propia estructura. Este director laboral pues tiene a estas dos personas trabajando para ello. Este organigrama jerárquico no es simplemente una fotografía, ¿vale?, que da información al recurso o al empleado, pues cómo se encuentra o en qué momento se encuentra, más que un momento, en qué lugar se encuentra dentro de la compañía, ¿vale? La definición de este organigrama jerárquico es fundamental y va a tener una relevancia importante en todo lo que es la definición de los procesos. Recordemos que cuando yo hablaba de un proceso, os ponía como ejemplo el pedir vacaciones. Y yo decía, cuando yo pido vacaciones, mi manager es el que me aprueba esas vacaciones. Ahí está claramente de manifiesto el organigrama jerárquico. Si yo pido vacaciones, si Manuel Muñoz pide vacaciones, es Eric Wolf el que tiene que aprobar las vacaciones. Si las vacaciones las pide Sandra, será Manuel Muñoz el que apruebe esas vacaciones. Entonces vemos cómo, definiendo un único proceso, ese único proceso puede tener diferentes caminos y esos diferentes caminos, una de las formas, que no todas, sino una de las formas en las que se puede articular el camino que debe de seguir un proceso es mediante la definición del organigrama jerárquico. Si seguimos con el ejemplo de petición, veremos cómo, perdón, pretendía mostraros otra cosa. Veremos cómo cuando pedimos vacaciones, las vacaciones las aprueba tu manager y una vez que las aprueba tu manager, llega a... Lo estoy buscando. Llega al departamento de recursos humanos. Bueno, pues ahora lo que se está poniendo claramente de manifiesto en ese proceso es que un proceso no solo no se va a poder manejar con el organigrama jerárquico, sino que se va a poder manejar con el organigrama funcional. De modo que este sería mi organigrama funcional, donde tendríamos departamento financiero, departamento de dirección, ¿vale? Otros departamentos que no están agrupados en ningún concepto. Podríamos verlo desde este otro, a ver qué aparece por aquí. Bueno, no están muy agrupados, la verdad que no tengo muy claramente definido lo que es la estructura, pero claramente se puede definir cómo se encuentra estructurada la organización desde el punto de vista de departamentos y por consiguiente eso va a tener repercusión directa en todo lo que es la definición de los procesos y el curso que va a seguir un proceso concreto. Pues bien, dicho todo esto, vamos a empezar a ver ya lo que sería ya funcionalidad más específica de PSA. Como decía, todo lo que es PSA gira en torno a lo que es la gestión del proyecto y por consiguiente el proyecto es el corazón de PSA. Para la gestión de PSA desde el proyecto es fundamental el uso de esta botonera que tenemos aquí arriba. De esta botonera no vamos a ver Project Items y Project Deliverables porque son dos botones totalmente nuevos que ni tan siquiera me ha dado tiempo de ver, ¿vale? Estamos ahora mismo trabajando con una versión que todavía no está a nivel comercial, estará a finales de este mes de julio, pero ya os digo que ni tan siquiera he visto ahora mismo cómo funcionan. Sé para lo que es, el Project Deliverables va a permitir lo que es la definición de fases o hitos con diferentes entregables y por consiguiente con la facturación en base a esos entregables, ¿vale? Y esto, como decía, va a estar a finales de julio. Pero no obstante nos vamos a centrar en Project Rates, Project Budget y Planning, ¿vale? Que son los tres botones que vamos a ver en esta presentación. Lo primero que tenemos que decir y en lo primero que nos tenemos que fijar. El tipo de proyecto. El tipo de proyecto es tiempo y material. Si recordamos al principio de la presentación, íbamos a gestionar fundamentalmente proyectos de tipo tiempo y material y proyecto fijo. El proyecto tiempo y material es aquel en el que tanto hago en tiempo o en material, tanto es lo que voy a facturar. Y este es el tipo de proyecto que vamos a utilizar para hacer esta presentación o demo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar a ver ya funcionalidad propia de PSA. Lo primero, Project Rates. Desde este botón de Project Rates vamos a poder definir lo que son tarifas externas, es decir, los precios de venta de las diferentes actividades que yo voy a realizar
para este proyecto. Ese precio de venta, evidentemente, tiene sentido en el tipo de proyecto que estamos manejando ahora mismo, un proyecto tiempo y material, puesto que lo que hago es lo que voy a facturar. Esa tarifa externa se puede definir en diferentes niveles, ¿vale? El primer nivel sería este, el Project Rate, que no es más que decirle al sistema que cuando para este proyecto Manuel Muñoz trabaje como o haga las veces de dirección de proyecto, el precio que se va a utilizar es este. Se va a facturar a 160 euros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se conjuga en este caso la actividad con el recurso. Tendríamos lo que sería el Customer Rate, que sería establecer un precio por cliente, de modo que independientemente de la actividad y de la persona que efectúe el trabajo, el precio al que se va a facturar es el que se establezca para ese cliente. Y hay un tercer nivel que no lo encontraba, pero es que me han cambiado esta pantalla con esta nueva versión, que es estas rayitas que vemos aquí. Es decir, esto es establecer una tarifa en base a la actividad. Es decir, independientemente de que la hora de dirección la haga quien la haga, el precio es 140. Pero si lo hace Manuel Muñoz, la hora de dirección es a 160. ¿Vale? Ese sería el nivel que no estaba encontrando porque han cambiado un poco la distribución de esta pantalla. Entonces, esto me va a permitir a mí tener cierta flexibilidad de cara al establecimiento de las tarifas o de los acuerdos que yo llego con mi cliente. Project Budget, es decir, desde la propia ficha del proyecto va a ser posible la definición de un presupuesto. Es un presupuesto muy sencillito, donde simplemente vamos a añadir diferentes conceptos, materiales, mano de obra, ingresos, gastos de desplazamiento, vamos a poner los diferentes importes y desde aquí arriba vamos a tener un resumen sobre los tiempos de inicio y fin estimados para el proyecto, el margen que tenemos para el proyecto, cuánto llevamos realizado y por consiguiente cuál es la holgura para ese proyecto o presupuesto. Esto, que es una manera muy general y muy por encima de verlo, se puede plasmar en diferentes informes que muestran esta información de forma más detallada, ¿vale? Además de cara incluso a lo que es la definición del presupuesto, hay un proceso de autorización o aprobación de dicho presupuesto. En este caso está completado, con lo cual quiere decir que está ya, digamos, conformado por todas las personas que tengan que conformar dicho presupuesto. Y Project Planning. Project Planning es esta ventana y desde ella se me va a permitir la gestión de los diferentes recursos. En principio esta pantalla tiene tres grandes áreas o secciones. En esta sección de aquí arriba, donde tenemos general y búsquedas, ¿vale? de empleados o criterios de búsqueda, son precisamente pues eso, pues son campos que me van a permitir a mí establecer criterios para que me muestren los empleados de mi compañía que cumplen con esos criterios. Esos empleados te los va a mostrar en el apartado que tenemos aquí, ¿vale? En este apartado es donde se muestran esos recursos que cumplen con esos criterios, ¿vale? Por defecto, cuando entramos en esta ventana, el sistema siempre te va a mostrar las personas que son miembros del proyecto. Yo podría realizar búsquedas por cualquier otro criterio y me aparecerían otros recursos. Y este apartado en concreto es el apartado donde, como decíamos, se nos muestran los recursos que cumplen con los criterios que hemos puesto en la parte superior de la pantalla y mediante una leyenda de colores nos va a mostrar información sobre la disponibilidad o capacidad que tenemos de esos recursos. Le vamos a decir que nos muestre también los fines de semana, actualizamos y ahora veremos cómo. El color azul significa que es un día no laborable, ¿vale? Ese empleado tiene establecidas unas condiciones con la empresa, tiene establecido un calendario laboral y en principio él los sábados y domingos no va a trabajar. Esto entra en juego con lo que sería el módulo de recursos humanos, donde se va a definir el calendario laboral por empleado, por centro de trabajo, por país, es decir, hay diferentes calendarios, o mejor dicho, hay diferentes niveles para establecer el calendario laboral y esa información de ese calendario laboral en el módulo de recursos humanos es la que se está tomando aquí en consideración de cara a mostrar la disponibilidad que tenemos de los diferentes recursos,
¿vale? De modo que el color verde muestra que tenemos total disponibilidad, los recursos trabajan 8 horas al día, los tenemos totalmente disponibles. El color amarillo significa que tenemos disponibilidad parcial, ¿vale? En este caso, Manuel Muñoz para el martes solamente dispone de 5 horas. Y el color rojo significa que lo tenemos totalmente ocupado, ¿vale? El recurso está haciendo algo, ¿vale? Que no, y por consiguiente no lo podemos tomar en cuenta para hacer lo que es el proceso de planificación para este proyecto. En el apartado de Project Planning lo que se nos muestra es, muy bien, en base a la información que tenemos arriba de capacidad, vemos qué tiempos son los que ya se están dedicando a este proyecto. Por ejemplo, vemos cómo Susana, el martes día 12, solamente dispone de 5 horas para poder trabajar en el proyecto 200. Esto quiere decir claramente que Susana está dedicando 3 horas a otra cuestión. Y está dedicando 3 horas a otra cuestión que no son cuestiones relacionadas con este proyecto, dado que Susana para el martes 12 en la parte de abajo no tiene nada. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí es la dedicación de tiempos a este proyecto. Caso contrario es el de Manuel Muñoz. Manuel Muñoz dispone de 5 horas el día 12, pero las otras horas las está dedicando en otra actividad que ya está planificada para este proyecto. ¿Vale? De modo que, desde el punto de vista de la acción de cómo empezamos a planificar los recursos, simplemente se trata de ir marcando, y si queremos planificar todos los recursos un día, marcamos y lo tendríamos de esta manera planificado. Una vez que ya he hecho yo la selección de qué recurso y qué día va a trabajar, pulsamos sobre el botón Plan, y lo que estamos viendo ahora por pantalla es un flujo de trabajo, proceso o petición. En este caso, flujo de proceso específico para la realización, planificación y registro de tiempos contra el proyecto. Cualquier tipo de proceso en el sistema tiene claramente 2 apartados. Tiene este apartado de aquí arriba donde se nos muestran estos cajetines, ¿vale? Y tendría después lo que sería el formulario electrónico del proceso, ¿vale? Pues bien, los cajetines lo que muestran claramente son de cuántas fases y etapas consta este proceso. Este proceso consta de 4 fases o etapas. Y además me va a informar de quién o quiénes deben de intervenir en cada una de esas fases o etapas. De este modo yo puedo seguir y puedo controlar en qué momento se encuentra un proceso y quién debe de actuar en ese momento. Para este ejemplo concreto de registro de tiempos, este proceso tiene 4 pasos y los 4 pasos tienen el siguiente significado. La persona que tenga permiso para ellos creará el proceso para planificar, en este caso, al empleado, ¿vale? Que va a hacer el trabajo. En el segundo paso, el empleado, es decir, la persona, tendrá que informar de los tiempos que realmente ha dedicado a esa actividad. En el tercer paso, el responsable del proyecto visará los tiempos que han registrado los empleados y dará conformidad o no a esa imputación de tiempos. Y una vez que el responsable del proyecto dé el visto bueno a esa imputación de tiempos, llegará el departamento financiero, ¿vale? En el cuarto paso, para que ellos procedan a fiscalizar ese registro. Que como bien sabéis, o si no ya os lo aclaro, por si no hubiese llegado a esa conclusión, dependiendo de si el tipo de proyecto es fijo o tiempo y material, si es tiempo y material permitirá la emisión de la factura y el registro de costes contra el proyecto, y si es un proyecto fijo permitirá simplemente el registro de costes contra el proyecto. ¿Vale? La segunda parte de lo que sería el proceso, como os decía, es el formulario, es decir, los campos que se precisan para ese formulario o para ese proceso en sí. Entonces, evidentemente, dependiendo de la naturaleza del proceso, los datos que se van a requerir son totalmente diferentes, así como los pasos. Después podré mostrar, por ejemplo, un proceso para pedir vacaciones, un proceso de no conformidad, un proceso de cualquier otra índole, y son totalmente diferentes. En cuanto a la información que se precisa para ese proceso, podemos tener información que está en el sistema y que podemos alimentar, es decir, que podemos introducir, y habrá otra información que sea estrictamente necesaria. Es decir, no me vayas a registrar una planificación de tiempos o de actividades contra un proyecto
si no me informas de cuál es el service item. Por eso hay campos que aparecen con el signo de admiración. Si yo le digo editar, es decir, tramitar en este caso, me dirá que hay determinados campos que son obligatorios y que hasta que no los cumplimente o correctamente, el sistema no me va a permitir que prosiga con ese proceso. Con lo cual lo que estamos dotándole al sistema son de unos criterios de seguridad y una lógica de negocio que me va a permitir que el dato se encuentre registrado con la información que realmente es coherente atendiendo a la naturaleza de ese proceso. Ejemplo, demo webinar a las 12:37 horas, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Simplemente para tener un poco seguimiento de lo que estamos haciendo. Service item, bueno, pues aquí nos aparecería toda una relación de los diferentes ítems que podemos utilizar de cara a lo que es el registro de actividades contra el proyecto. Pondremos HCS, que ya que me sé el código, horas de consultor senior. Y a continuación, lo que tenemos aquí son los diferentes recursos que en la pantalla anterior hemos ido seleccionando, informando de la fecha y de la duración de la actividad, ¿vale? Todos estos van a realizar una actividad de horas de consultoría. De modo que yo puedo decir que en este caso Manuel Muñoz solamente va a trabajar 2 horas el día 11, este va a trabajar 7 horas el día 11 y este de aquí va a trabajar 6 horas, ¿vale? Yo lo puedo decir ya, editar. Y en este caso veremos como el cajetín de color verde cambia, ¿vale? Y ahora se encuentra en el tejado de Joaquín Caraballo. Joaquín Caraballo es una de las personas que hemos planificado, la tenemos aquí, que le hemos encargado realizar un trabajo el día 15 de una duración de 8 horas, ¿vale? Y por consiguiente, ahora mismo es Joaquín quien tiene que informar de la realización de esa actividad o tarea, ¿vale? Ahora bien, si cerramos, veremos cómo hay ya una actualización en mi planning y aquí aparecen las actividades que hemos planificado actualmente. De hecho, ahora mismo, si hacemos clic en este 2, veremos cómo nos lleva a un proceso de ejemplo demo webinar a las 12:37 y que, como vemos, está pendiente de realizar por parte de Manuel Muñoz. Bien, si entráramos en el sistema, como Joaquín, ¿vale? Voy a entrar en el sistema como Joaquín. Aquí lo tengo. Joaquín, ¿cómo se da por enterado de que él tiene que realizar algo? Bueno, pues él tiene su workflow y su workflow sería algo así como su buzón de correo electrónico donde pues bueno, pues estamos habituados a que nos lleguen diferentes requerimientos de diferentes empleados haciendo diferentes consultas o clientes. Bueno, pues ese buzón de correo electrónico sería lo que tendríamos en Synergy a nivel de workflow. Tenemos una especie de buzón de workflow donde nos están llegando diferentes requerimientos de diferentes recursos para que interactuemos. De modo que yo por aquí estoy viendo cómo Joaquín tiene actualmente 14 procesos pendientes de tramitar. Son todos procesos de Hour Planning, ¿vale? Pero veremos cómo en mi workflow hay diferentes procesos y tarda aproximadamente 26 días en tramitar, ¿vale? Con lo cual también podemos controlar diferentes cuellos de botella o diferentes cargas de trabajo de diferentes recursos. Joaquín podría entrar en un proceso, ¿vale? Y para este proceso del día 12, pues podría decir que él realmente, al final, lo que ha hecho es trabajar pues tantas horas y él lo podría cambiar aquí. Aquí tendremos el apartado de realización. El apartado de realización cuando hemos creado el proceso no aparece, pero ahora como tiene sentido que aparezca porque se debe informar del tiempo de realización, el sistema te lo muestra. Con lo cual no solo no se van a poder establecer reglas sobre qué campo es estrictamente obligatorio en qué momento del proceso, sino que habrá información que aparezca o que desaparezca dependiendo del momento en el que nos encontremos. Por otro lado también, a nivel de lo que es la gestión del proyecto, vamos a poder siempre confrontar el tiempo que inicialmente se estimó o se planificó con el tiempo que realmente ha llevado la ejecución de esa tarea o actividad. Esta confrontación de planificado en contra de lo realizado. Esta sería la forma en la que lo podría introducir Joaquín, ¿vale? No obstante, voy a salir y voy a entrar nuevamente como Manuel Muñoz porque os quiero mostrar cómo en el workflow
de Manuel Muñoz hay muchas más actividades, hay 110 procesos pendientes, tarda aproximadamente 213 días y a nivel de resumen tenemos procesos de diferente índole, reclamación, vacaciones, internal use, presupuesto, proceso de presupuestación, seguimiento, incidencia, acción correctiva, plantilla de compra, es decir, son procesos de diferente índole y naturaleza y son procesos además que, como vemos, el formulario cambia totalmente. ¿Vale? No tiene nada que ver este formulario ni los pasos de los que consta este formulario con lo que es la planificación de tiempos. ¿Vale? Eso sería por ahí. O igualmente podríamos tener otro como, por ejemplo, una plantilla de compras. ¿Vale? El concepto, detalles de la compra, qué cantidad, a qué precio, qué ítem es el que se está comprando, para qué cliente o para qué proveedor, qué responsable, qué tal. Es decir, que los procesos van a tener una naturaleza totalmente diferenciada. Ahora bien, Manuel Muñoz, ¿cómo va a introducir los tiempos que se ha planificado para el proyecto 200? Desde la ficha de Manuel Muñoz tenemos un botón de Hour Expense donde Manuel Muñoz puede entrar y desde él va a tener la siguiente pantalla de trabajo. En esta pantalla de trabajo tenemos, de entrada, el sistema ya te está informando de qué tarea es la que tienes planificada y que todavía no tienes realizada. Las tareas del martes vemos que estaba planificada por 3 horas, que es el color azul, y se ha realizado en 4, como decíamos, confrontación, realizado, presupuestado o planificado. Y aquí, inicialmente, esta tarea no estaba planificada, sino que se ha realizado directamente. Es decir, es una tarea de lo típico que nos ocurre, que muchas veces nos salen cuestiones a realizar que no estaban previamente planificadas. Se podrían introducir igualmente desde esta pantalla. Manuel Muñoz, en este caso, ¿cómo introduce los tiempos que realmente está ejecutando contra el proyecto? Pues simplemente podríamos decir aquí que en lugar de trabajar 4 horas, ha trabajado 5 horas. Ya con eso sería suficiente. Y esto sería el apartado Project Hours, es decir, el apartado que nos va a aglutinar todas las tareas o actividades que me van a permitir a mí la repercusión de actividades contra un proyecto que después van a ser facturadas o después simplemente van a ser registradas a nivel de costes contra ese proyecto. Non-Project Hours sería el apartado que me va a permitir a mí registrar actividades mías, actividades como empleado dentro de la organización, que no van a tener repercusión a nivel de proyecto, por lo menos a nivel de facturación, pero que se han de tener en cuenta con objeto de que mi disponibilidad esté actualizada. Por ejemplo, si yo asisto a un curso de formación, evidentemente el asistir a ese curso de formación no tendría por qué ser en principio un concepto que se debe de imputar al proyecto y que se le deba de facturar al cliente, ¿vale? Pero evidentemente se debe de tener en cuenta que estoy en un curso de formación porque no se puede disponer de mí para hacer cualquier tipo de actividad puesto que estoy en un curso de formación. Ese ejemplo lo podremos extrapolar a otro tipo de situaciones como pueden ser vacaciones, bajas por enfermedad, permisos especiales, formación, reuniones de índole interna, es decir, cualquier tipo de tarea o actividad que requiera de tu tiempo y que por consiguiente se debe tener en cuenta para gestionar tu disponibilidad. El siguiente apartado que tenemos es Travel, donde nos va a permitir informar de los diferentes gastos de viaje que hemos podido tener en relación a la ejecución de esta actividad o tarea. Este apartado de Travel está más orientado a lo que es la gestión de una dieta, es decir, un concepto fijo, ¿vale?, que se le va a facturar al cliente por cada día que el empleado está desplazado en sus instalaciones. Bueno, pues por ejemplo, pues por día al cliente se le van a facturar 30 euros y al empleado se le van a pagar 20, por ejemplo, por decir algo. ¿Vale? Entonces, obedece siempre a un concepto fijo. De modo que incluso cuando yo planifico tiempos, yo como responsable del proyecto y como persona que planifica, puedo informar directamente que ese tiempo que estoy planificando va a llevar asociado una dieta. De modo que cuando ya el proceso de aprobación de esos tiempos culmina, automáticamente me lanza un proceso de registro de dietas para que no se quede nada, ahí no se pierda absolutamente nada. Y esa dieta después podrá ser en su caso facturable o no facturable o simplemente se paga al empleado, bueno, pues un poco lo que sea, ¿vale? Y en el apartado Expense, lo que se va a registrar son pues aquellos gastos que no vencen una dieta, es decir,
tanto me gasto, tanto es lo que hay que controlar, ¿vale? Estamos hablando pues de gastos en comida, gastos en hotel, billetes de avión, lo que quiera que sea, incluso gastos por consumos de materiales. De modo que yo igualmente podría decir que para el proyecto 200, ¿vale? Me he gastado pues en hotel, por ejemplo, hotel en Sevilla, 12,46, pues me he gastado, por ejemplo, 105 euros, ¿vale? De modo que yo ya, en este preciso momento, ya puedo tramitar y el sistema ya me va a mostrar esos registros subrayados, con lo cual quiere decir que ya están tramitados, ¿vale? Así como este gasto. Este gasto en principio, si nos fijamos, dice invoice to, es decir, facturar a, y tengo puesto a nadie, facturar al cliente. Y voy a realizarlo. Es decir, ahora mismo el responsable del proyecto tiene que dar el visto bueno a este gasto. Es decir, el gasto lo ha registrado el empleado aquí y el responsable del proyecto, que también es Manuel Muñoz, tiene que aprobar ese gasto para que llegue al departamento financiero. Le digo realizar. De la misma manera, en el workflow de Manuel Muñoz, aparecerá este proceso de ejemplo de webinar que está realizado, que es el que acabamos de realizar ahora mismo para que el responsable del proyecto le dé el visto bueno. Una vez que el responsable del proyecto da el visto bueno, ahora el personal de administración podrá ir a la propuesta de facturación. Vamos a poner aquí esta fecha. Y aquí me aparecerá todo lo que está pendiente de facturar en relación al proyecto 200. Recordemos que me aparece las horas y me aparece el gasto en hotel porque es un proyecto de tipo tiempo y material. Yo desde aquí podré decir, bueno, pues podré corregir las cantidades, poner 1, poner si quiero incluso 5,5. En este caso recordemos que habíamos planificado 2 horas, que hemos informado de que hemos hecho el trabajo en 5, pero al cliente incluso le vamos a facturar 5 horas y media. El sistema te va a controlar todo eso. Y lo que hacemos en este caso es que seleccionaremos qué conceptos son los que queremos facturar y le diremos, en este caso, facturar. Este botón ha cambiado, espero que sea ese. Vale. Bueno, pues aquí lo tengo. Me ha generado la prefactura 15040. En esta prefactura vemos cómo está ejemplo demo webinar, hotel en Sevilla a las 12:46. Son los dos conceptos que me incluye en la factura y son conceptos que se sustentan en peticiones. Esta prefactura que tendríamos en Synergy llegaría al ERP, no lo tengo ahora mismo integrado, ¿vale? Pero aquí os puedo mostrar algún ejemplo de facturas existentes en el ERP donde te habla de, este es el número de factura que se le da en el ERP, esto es Glob, como veis cambia totalmente el entorno de trabajo, un entorno de trabajo cliente-servidor. Aquí tendríamos el número de factura definitiva que se le da en el ERP para todo lo que es el efecto, a efectos de IVA, a efectos de contabilidad, a efectos de gestión de cobros. Procede de la prefactura 15038 de Synergy. Si abrimos esa factura, nos va a informar de qué conceptos son los que se incluyen en esa factura y además, evidentemente, incluso nos va a informar de cuáles son los procesos de los que depende. Es decir, aquí se incluyen en esta factura horas de consultor senior y comidas y cada uno de esos conceptos corresponde a una petición o proceso 691-692, ¿vale? Es decir, estaríamos hablando de esto. Este es el número de petición que aparecería ahí, con lo cual te vincula la información del ERP con la información existente en Synergy. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de reporting, bueno, pues a nivel de reporting, algunos informes que podemos ver, bueno, pues es el realizado con respecto al presupuestado, ¿vale? Donde además podríamos ir indagando. Pues en este caso
El sistema nos va mostrando pues qué gasto tenemos en avión, en horas de consultor, te va agrupando los diferentes conceptos, que está presupuestado, planificado, introducido, aprobado, facturado, lo que queda pendiente, el available, ¿vale? La holgura que tenemos con respecto al presupuesto, son algunos de los informes, o incluso las horas a facturar, ¿vale? Bueno, pues aquí te aparecerían un poco lo que queda pendiente, es decir, son ya informes específicos en relación a la gestión de PSA. En relación a el proyecto 200, por si no hubiese quedado claro, simplemente mostraros ya a nivel de workflow, pues por ejemplo, cómo hay diferentes procesos, como una no conformidad, y que el proceso sería diferente, ¿vale? Alguien registra la no conformidad, llega a Conchi Hernández, que será una persona del departamento de contabilidad, perdón, de calidad, como esta persona del departamento de calidad verifica cuál es la incidencia que hay y está viendo que es un problema con facturación, con lo cual lo pasa a Sandra, que es la responsable de la cuenta, ¿vale? Y aquí pone pues contactar con el account manager y confirmar la forma de pago. Pues, es simplemente un ejemplo de otro tipo de proceso que se puede registrar. Tipos de procesos son muchos los que hay en el sistema, son muchos los que se pueden registrar, o un ejemplo de mi planificación a nivel individual. No sé si habrá mucha información, pero esto es un planning mío donde cada color informa de diferentes actividades. Y tengo histórico absolutamente de todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio esto era la presentación de producto que os pretendía mostrar. Con esto pasaríamos ya al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, recordaros que podéis hacer las preguntas vía escrita, escribiéndolas en el panel de control que hay en el panel de control de GoToWebinar, y yo se las trasladaré a Manuel. O si queréis plantear las preguntas vía voz IP, si tuvierais un micrófono conectado, pues no tenéis más que levantar la mano y yo le trasladaré, yo os abriré el micrófono para que podáis hacer la pregunta vía voz IP. Yo mientras, te plantean alguna pregunta, Manuel, a raíz de tu presentación, me ha surgido alguna duda. En primer lugar, para, digamos, utilizar esta plantilla, como tú has definido al principio, para la gestión de proyectos, hace falta tener, en fin, haber comprado Exact Synergy, ¿no? Claro, vamos a ver, la plantilla esta se basa, yo diría que en torno a un 90-95% sobre Exact Synergy, porque ExactLog, que es el ERP, realmente queda única y exclusivamente para lo que es el proceso administrativo, que es el final prácticamente del proceso, es decir, es el registro de la factura, ¿vale? Pero todo lo que es la gestión en sí se hace desde Synergy. Entonces, en principio, aunque la solución se basa sobre Exact Synergy y sobre ExactLog, lo que sí es cierto también es que puede haber clientes que tengan ya una gestión de ERP, es decir, que tengan algo análogo a lo que puede ofrecer ExactLog, pero que sí que precisen Exact Synergy. Exact Synergy tiene muy desarrollado todo lo que es la parte de conectividad, con lo cual sería susceptible de plantear Exact Synergy no sobre única y exclusivamente ExactLog, que es nuestro propio ERP, sino sobre otro tipo de ERP. De hecho, tenemos muchas instalaciones en muchos clientes que no trabajan con nuestro ERP. Ellos tienen ya otro tipo de solución, ¿vale? Pero sí que han visto una complementariedad a ese ERP a través de Synergy. Y en este caso trabajan de forma relacionada. ¿Y Synergy qué modelo de licenciamiento tiene? ¿Nos podría dar una orientación de precios también? Hombre, es un tema más comercial, sinceramente. Yo sé que el licenciamiento en este caso va por usuario, ¿vale? Es decir, que cada usuario que vaya a acceder a la aplicación necesita, en este caso, tener una licencia, es una licencia nominativa, porque realmente en el sistema queda rastro absolutamente de todo lo que se hace y por quién queda hecho. Y bueno, pues en este caso el licenciamiento se hace de forma nominativa. Tenemos algún que otro cliente donde, aunque la licencia nominativa utilizan una licencia, digamos, genérica, ¿vale? Pues, por ejemplo, departamento de calidad o departamento de logística. Y a lo mejor en el departamento de logística hay 3 personas, pero esas 3 personas entran con el mismo usuario,
¿vale? Entonces, realmente después, de cara a depurar algún tipo de proceso o de buscar o de saber quién ha hecho qué, pues al final lo que te queda es que lo ha hecho el departamento de logística, pero no sabes si lo ha hecho Pepe, Juan o Mariano, ¿vale? Entonces, el licenciamiento, como decía, es por usuario. Cada usuario que vaya a entrar en el sistema necesita una licencia. Y lo que sí es cierto es que la licencia hay diferentes niveles. Ahora bien, ya a nivel de precio, sé que el usuario con pleno derecho está en torno a los 1000 y poco euros, pero no te sé decir exactamente la cantidad. Y después ya los otros dos tipos de licencia, uno está en 300 y algo y otro en 100 y poco. Pero no te sé decir exactamente los números, pero yo te digo, mi perfil dentro de la compañía es el de preparar demos. El tema de precios y tal, pues lo llaman en este caso lo que son las personas comerciales, ¿eh? Vale. A ver, Laura Island me pregunta, quisiera saber si la documentación tiene que guardarse siguiendo modelos de datos o algún patrón de nomenclatura de metadatos para facilitar la búsqueda. Un poco se refiere digamos, a la metainformación sobre la documentación. Sí, efectivamente. Bueno, muestro, si queréis, para poner un poco lo que es la explicación, muestro un momento lo que es la gestión documental del sistema, que quizás se vea de manera más clara, ¿vale? Si yo le digo que voy a hacer un documento, el sistema lo primero que te va a decir, te va a requerir es que, si vas a crear un documento, selecciones qué tipo de documento es el que vas a crear. Aquí me aparecerían todas las posibilidades que yo tengo para crear diferentes tipos de documentos. Esto es un lienzo en blanco, es decir, aquí vamos a ser capaces de replicar la estructura de tipos de documentos que tenga cada organización. Podemos crear tantos como queramos y de diferentes índoles, ¿vale? Además, cada usuario va a poder crear determinados tipos de documentos. Yo soy usuario administrador, puedo crear cualquier documento, pero un usuario de calidad podrá crear documentos de calidad y no documentos comerciales, y un empleado de una ingeniería o un departamento técnico podrá crear un plano, pero a lo mejor no tiene por qué crear una factura. Eso lo hará el departamento financiero. Con lo cual, aquí ya, aparte de poder definir lo que es el tipo de documento que vamos a almacenar en el sistema, vamos a poder definir también lógica de negocio, porque vamos a poder definir quién puede crear qué documento y además, en base a la naturaleza del documento, se va a poder definir qué información se requiere, es decir, esa metadata de la que nos estaba hablando Laura. Si yo quiero dar de alta un informe comercial, doy de alta el informe comercial y, bueno, pues lo que tengo es un pequeño editor de textos que me ofrece Synergy, por si yo no tuviera en este caso acceso pues a un Word o a cualquier otro tipo de herramienta, podría teclear mi documento desde aquí. Le podría dar el nombre a ese documento, que sería, por ejemplo, el nombre que le daríamos al archivo físico en nuestro disco duro, ejemplo, Laura, y a continuación lo que tengo son una serie de campos que me van a permitir, en este caso, nutrir a este documento de una serie de información que me va a permitir a mí una búsqueda. Estos campos, como decía, tienen lógica de negocio. Si yo le digo guardar, no me va a dejar guardar un informe comercial si evidentemente no informo de a qué cuenta está vinculada ese informe comercial. Si yo le digo el 3326, que es sistemas web, si yo le digo el contacto Miriam y si yo le digo el proyecto, todos estos son etiquetas que me van a permitir a mí buscar el documento. Yo en cualquier momento puedo decir al sistema, búscame todos los informes comerciales del cliente 3326, del proyecto 200, registrados por el empleado 300 y realizados en el mes de julio. Es decir, que toda esa tipología de campos los tengo disponibles para buscar el documento. Y el documento además me va a permitir adjuntar tantos tipos de archivos como yo necesite de cualquier naturaleza, con lo cual no tengo por qué escribirlo aquí, sino que puedo adjuntar un PDF o un documento Word, y cuando guardo el documento, ahora os voy a mostrar cómo queda almacenado el documento, me van a aparecer todos esos criterios. Va un pelín lento. Y son criterios que me van a permitir la búsqueda, como decía, desde diferentes puntos de vista. Además, incluso cada usuario se va a poder definir cuáles son sus propios criterios. Refrescar. Este es el informe que hemos guardado. Y a modo de ejemplo también vemos cómo el tipo de documento puede llevar adjunto un tipo de plantilla, ¿vale? Con lo cual, de cara a lo que es la imagen corporativa, para mí todos mis informes comerciales van a tener esta visualización, porque llevan intrínseca esa plantilla definida. Tengo el documento adjunto, con lo cual lo podría ver y lo podría descargar. Como decía antes, este documento, esta imagen, está dentro de la propia base de datos, no es un acceso directo.
y tengo los criterios que le he dado a ese documento aquí abajo que me van a permitir la navegación al proyecto o a lo que queramos, ¿vale? En cuanto a búsquedas de documentos, si yo quiero realizar una búsqueda de documentos, os voy a mostrar lo que es una búsqueda avanzada de documentos que también va a estar presente en la búsqueda avanzada en proyectos, en ítems, en peticiones, en cuentas y en recursos. En principio puedo realizar búsquedas por texto, por proyecto, por creador, por tipo, por ítem vinculado al documento, por cuenta vinculada al documento, pero estos son mis criterios. Los puedo modificar añadiendo todos estos: documento, ítem, propietario, creador, quién lo modifica, la persona y la cuenta. Con lo cual, ahora mi búsqueda se podría establecer a todos estos criterios de forma simultánea. ¿De acuerdo? Pues parece una gestión documental bastante potente, ¿no? Sí, es bastante completa. De hecho, incluso las búsquedas, si yo pongo una palabra aquí en el subject o en el texto, si estamos hablando de un documento PDF o un documento Word, incluso te va a hacer búsquedas no solo en el título del documento, sino en el cuerpo del documento. ¿Podrías hablarnos, Manolo, Manuel, los proyectos, del tipo de empresa, de los sectores en los que estás trabajando últimamente más? Si pudieras mencionar algún proyecto así destacado. Pues hay ahora mismo un poco de todo, ¿vale? Pero donde seguimos siendo muy fuertes en todo el tema de ingenierías, arquitectura, ahora mismo están un poco más flojos por la situación del mercado, pero realmente ahí la verdad que encajamos muy bien, ¿no? Eran esos tres mercados que decíamos al principio, ¿no? Consultoras de IT, arquitecturas e ingenierías. Ahí encajamos bastante bien. Pero como decía, cualquier tipo de empresa donde realmente se requiera la gestión de un proyecto, hablando estrictamente de PSA, ¿vale? Empresas que necesiten la gestión de un proyecto, PSA puede ser una muy buena solución para ellas. Y desde el punto de vista de única y exclusivamente Synergy como solución horizontal, realmente al final para Synergy es muy difícil establecer un mercado o un ámbito de empresas, porque realmente Synergy lo que te va a permitir es la gestión, como decíamos, de cuentas, la gestión de recursos, la gestión de procesos y la gestión de documentos. Y si te paras a pensar, ¿qué empresa, tenga el tamaño que tenga, se dedique a lo que se dedique, sea pública o privada, no tiene que gestionar recursos, procesos, documentos y cuentas? Todas, ¿vale? Muy bien, Manuel, pues vamos a dar por finalizado el webinar de hoy. Se te ha oído perfectamente. La explicación ha sido muy interesante. Recordaros que bueno, estamos grabando el webinar y que en apenas unas horas lo publicaremos en nuestra red de portales. Animaros a que sigáis en tecnowebinars.com la agenda de webinars que bueno, diariamente vamos organizando. Y nada más, esperamos veros por aquí pronto en otra ocasión. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vosotros por la atención. Y muchas gracias a todos los asistentes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.